Llegamos a Grecia. Y Grecia es sinónimo de cultura. Si tú en algún momento de la historia has querido parecer culto, tenías que imitar a los griegos. De hecho, os he puesto aquí un edificio que parece griego clásico, ¿verdad? Pero está demasiado nuevo para serlo, ¿verdad? De hecho, no es clásico. Es estilo neoclásico. Ya sabemos que neo significa nuevo, igual que el neolítico, ¿no? Bueno, pues en este caso neoclásico es que imita a la Grecia clásica. Da la casualidad de que este edificio concretamente sí está en Grecia. Es la Biblioteca Nacional de Grecia, está en Atenas, pero aún así es un edificio del siglo XVIII, o sea, de hace nada, 200 años. Y ya os digo, bueno, podéis ver que tiene aquí las columnas, el típico frontón triangular, ¿vale? Porque si tú quieres parecer sofisticado, te tienes que parecer a los griegos, tienes que imitarlos, ¿vale? Aquí abajo os he dejado, por ejemplo, también una imagen del Teatro de Halicarnaso, que es otra ciudad griega importante, y ahí sí notamos que este teatro sí tiene 2500 años, no 200 como este, ¿vale? Se ve que ya está un poquito más descascarillado, ¿verdad? Bueno, en fin, la cosa es que Grecia también era un conjunto de ciudades-estado, como vemos aquí, que se llaman polis, ¿vale? Polis son el nombre que se le daba a estas ciudades-estado griegas, que, bueno, como le pasaba a las ciudades de Mesopotamia, pues también eran independientes, pero tenían su gobierno propio, su ejército propio, pero es verdad que tenían rasgos comunes, como era la lengua, la religión, ya sabéis, la mitología clásica, que está tan guay. Y algo muy bueno que hicieron es que supieron coger lo mejor de cada pueblo que les rodeaba. Así, pues, cogieron mucha idea de la filosofía o del pensamiento de Mesopotamia, heredaron gran parte de la ciencia de Egipto, en fin. Vemos ahí el nombre de varias ciudades importantes, como Atenas, Esparta, que son principalmente las dos más importantes. Y bueno, vemos que aquí pone democracia. La democracia es una de las mayores contribuciones de Grecia a la humanidad. Demos significa pueblo, gracia es forma de gobierno, entonces la democracia es el gobierno del pueblo, que elija unos representantes por un tiempo determinado y ellos son los que toman las decisiones. Y esa forma de gobierno es la que es parecida a la que tenemos hoy día, no exactamente igual, pero bueno, parecida. Pero la cosa es que Grecia es que destacó prácticamente en todas las ramas del conocimiento. En filosofía, en ciencia, en arte. Es alucinante. Yo creo que nunca en la historia se han dado cita tantos genios en tan poco espacio y tan poco tiempo. Por mencionar a algunos que tenemos ahí, que he puesto ahí, pues por ejemplo, los filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles, a los poetas Sófocles y Esquilo, y Genofonte, que era un historiador, Homero, que escribió la Ilíada y la Odisea, Fidias, que era un escultor de los mejores que ha habido en la historia, Pitágoras, que era matemático, cuyo teorema os aprenderéis de memoria en secundaria y en la base de la geometría, Arquímedes, que era ingeniero, bueno, era de todo, pero bueno. Pericles, que fue un político tan importante que el siglo V antes de Cristo se le conoce como el siglo de Pericles, así que imagínate. Luego pues también hay Alejandro Magno, que conquistó Persia, llegó casi hasta la India con sus tropas, en fin, una barbaridad. Vemos aquí un mapita de cómo era más o menos Grecia, ¿no? Grecia vemos que tenía muchas ciudades en lo que actualmente hoy es Grecia, pero bueno, también tenía otras muchas en otras zonas, por ejemplo, principalmente aquí en la zona de Turquía, que se llama Asia Menor, bueno, en fin. Macedonia, que de aquí era Alejandro Magno, bueno, en fin. Pasamos a la siguiente página. Aquí os lo... Ah, bueno, y no os lo he comentado, de aquí. Bueno, de aquí realmente no está, pero bueno, también destacaron en deporte, por supuesto, ¿vale? Los Juegos Olímpicos se inventaron en Olimpia, que está en Grecia, una ciudad griega. La tenemos por aquí, ahí está Olimpia. Pues bueno, en la ciudad de Olimpia cada 4 años se reunían atletas de todas partes de Grecia y tenía que ser un acontecimiento bastante importante porque incluso las ciudades que estaban en guerra entre ellas hacían una tregua mientras duraban los Juegos Olímpicos. Ah, bueno, lo que no he comentado, eran también grandes comerciantes, ¿vale? Fundaron colonias por todas partes. De hecho, a España llegaron, a Cataluña, al Levante. La ciudad de Alicante, por ejemplo, Alicante está fundada por los griegos. Bueno, en fin. Aquí vemos que os he dejado una imagen de la Acrópolis de Atenas. La Acrópolis es la parte más alta de una ciudad, ¿vale? Principalmente de la ciudad de griega, aunque hay otras ciudades que no son griegas también tienen Acrópolis. La parte más alta y la parte más importante. Aquí a la izquierda está esta imagen muy chula del Valle de los Templos en Sicilia, en Italia. Porque es curioso, porque Sicilia está en Italia y si tú paseas por allí, pues te piensas que son ruinas romanas. Pero que va, son griegas. Grecia, como os he dicho hace un momento, pues fundó un montón de colonias por muchas partes. Y cuando Roma aún era una simple ciudad, el sur de Italia era conocido como la Magna Grecia. Imaginaos si habían fundado por allí colonias. Bueno, en fin, aquí os dejo también el altar de Pérgamo, que está en el mismo museo donde hemos visto antes en el vídeo anterior la puerta de Istar. Bueno, pues en ese museo está también el altar de Pérgamo. Bien, y llegamos ya a mi favorita sin duda, que es Roma. Voy a intentar no enrollarme demasiado. Bueno, Roma es civilización. Igual que Grecia era cultura, Roma es civilización.
Todo lo que somos hoy día prácticamente viene de Roma. Nuestras leyes están basadas en la romana, nuestras carreteras, nuestra lengua, todo, básicamente todo, hasta nuestro entretenimiento casi. Fíjate que he puesto aquí una imagen del Coliseo, que era un anfiteatro, como el de Itálica, solo que mucho más grande, está en Roma. Aquí una recreación de cómo era el circo máximo, que aunque nosotros eso de circo no suena a otra cosa, allí era una pista de carrera, solo que en vez de Fórmula 1 lo que corrían eran cuadriga, una especie de carro, bueno, en fin. La cosa es que vemos que Roma tiene tres periodos históricos principales, que son la monarquía, la república y el imperio. Empezamos con la monarquía, con estos dos personajillos que son Rómulo y Remo, que según la leyenda pues fueron abandonados y la loba Capitolina pues los salvó de morir, pues, amamantándolos. En fin, luego esos dos personajillos, Rómulo y Remo, cuando fueron adultos pues fundaron una ciudad y en esa ciudad se estableció una zona que era la zona sagrada, ¿no? Por así decirlo. Entonces no podías entrar bajo pena de muerte. Pues Remo entró y adivina qué pasó. Pues que Rómulo pues lo mató. Entonces Rómulo se convirtió en el primer rey de Roma y eligió a 30 ciudadanos de las familias más importantes para que compusieran lo que luego sería el Senado, es decir, el grupo de consejeros que iban a ayudar al rey, que en un principio no tuvo demasiada importancia, pero luego ya con la República veremos que sí que tuvo mucha importancia, fue fundamental y fue una de sus señas de identidad, perdón. Tanto es así que vemos que ahí abajo están las siglas SPQR, que tanto nos suenan de haberlas visto en Semana Santa, por ejemplo, pues significan Senatus Populus Quae Romanus, es decir, el Senado y el pueblo de Roma. Y en Sevilla tenemos nuestras propias siglas, y no hablo del Noma de Jadó, que eso es medieval, sino del SPQHIS, Senatus Populus Quae Hispalensis, el Senado y el pueblo de Hispalis, porque Hispali era el nombre de Sevilla en la época romana. Bueno, en fin, la cosa es que después de Rómulo hubo otros 6 reyes más, hasta que llegó el último, que fue Tarquino el Soberbio, que lo hizo muy mal y lo expulsaron en el año 509, acabándose así la monarquía y empezando la república. Se ve que al pueblo de Roma no le gustó eso de que todo lo hiciera una única persona. Tampoco le gustó que el Senado, que estaba compuesto por personas mayores, sabias, que no tuviera demasiada importancia, entonces dijeron, oye, mira, pues queremos que el Senado tenga más importancia. Además, el Senado ya había pasado de 30 personas, que son las que eligió Rómulo, a 300. Entonces, bueno, dijeron, pues mira, a partir de ahora, cada año nos van a gobernar no una, sino dos personas, dos senadores, que vamos a llamar cónsules. Estas dos personas, como ya os digo, se eligen cada año. Y entonces así, pues si uno hace algo o quiere hacer algo que no debe, pues la otra persona lo puede controlar, en fin. Un sistema, la verdad, que bastante interesante. Y además no podían repetir, ¿vale? El mandato duraba un año y no podías repetir. Ya se había sido elegido, pues ya te retirabas y no te volvía a tocar. Salvo algunas excepciones como la de Cayo Mario, que fue cónsul 7 veces, y este tío es para hacerle un monográfico para el solo, un curso entero, no más que de Cayo Mario. En fin, luego arriba vemos una imagen que a mí me encanta. Es un cuadro que representa a Marco Tulio Cicerón, que lo vemos aquí, que fue un político, un orador romano, senador también. Y bueno, aquí concretamente lo vemos dando un discurso, uno de los 4 que dio contra Catilina, que es este señor que está aquí, que se llamaron las Catilinarias. La cosa es que Lucio Sergio Catilina, que es este hombre de aquí, quería ser elegido cónsul, quería que lo eligieran para mandar él, pero no lo eligieron. Entonces, bueno, pues planeó un complot, una conspiración para matar a un montón de senadores, entre ellos a Cicerón, pero fue descubierto. Entonces Cicerón, cuando se volvió a reunir el Senado, pues dio un discurso levantando todo este complot, ¿vale? Haciendo pública esa conspiración. Y fue la caña. Dicen las crónicas que los senadores se levantaron de su escaño y dejaron solo ahí a Catilina mientras escuchaba las palabras de Cicerón. Y Cicerón empezaba así su famoso discurso. Quosque tandem abutere, Catilina, patientia nostra. Es decir, ¿hasta cuándo abusarás, Catilina, de nuestra paciencia? Y en este GIF, que estará a punto de reiniciarse, vemos la evolución de Roma, ¿no? Desde que era una pequeñita ciudad, como vemos ahí, hasta ser el mayor imperio de Europa. Y la clave en esta expansión estuvo, además del poderío militar, por supuesto, y una buena administración de los territorios conquistados, en que supieron respetar las costumbres locales de los pueblos que conquistaban, acogiendo muchas formas de pensamiento, pues, sin ir más lejos, la mitología romana, que es básicamente la mitología griega, pero con los nombres cambiados. Y es curioso como antes de iniciar una batalla, por ejemplo, pues hacían una serie de rituales religiosos, entregaban ofrendas y sacrificios al dios de la ciudad que quisieran conquistar, prometiéndole que si le ayudaba en la batalla, se lo llevarían a Roma, donde lo incluirían en su panteón de dioses y lo iban a adorar allí. En fin, estamos viendo en el GIF, que se acaba de reiniciar bien, cómo Roma pasa de ser una pequeñita ciudad a expandirse por toda Italia. Aquí ya va a salir Italia, llega a España,
¿verdad? Llegar también a Grecia, norte de África, Turquía, Europa. Aquí va a pasar a ser imperio, ahora ya está en color morado, ahora ya es imperio, años 70. Aquí alcanza su máxima expansión. Ya más allá del 125 no se va a expandir mucho más, ya todo lo que queda es decadencia. Hasta que, bueno, de hecho, aquí hemos visto que se ha dividido en dos mitades. El emperador Teodosio en el 395 lo divide en dos mitades porque es casi imposible de gobernar este imperio. Y bueno, pues como sabemos, en el año 476 caerá definitivamente el imperio romano. Cuando nos suelen contar cuáles fueron las causas de la decadencia y caída del imperio romano de Occidente, por lo general nos suelen decir pues simplemente que lo invadieron los bárbaros. Bárbaros, como llamaban los romanos a los extranjeros. Cualquiera que no fuera romano era bárbaro. Y en este caso nos estamos refiriendo a los visigodos, los vándalos, los francos, es decir, los pueblos del norte de Europa. Pues bien, esto es verdad. El imperio de Occidente acabó con esa invasión. Pero ¿cómo es posible si se supone que Roma era una megapotencia? Bueno, pues ahí está la clave con la que vamos a terminar este vídeo. Resulta que, como ves, el imperio romano era enorme. Y ya en el año 125 se alcanza esta máxima expansión territorial, con el emperador Adriano, que además era sevillano de Itálica. Pues bien, desde entonces y hasta la caída del imperio en el 476, son unos 350 años sin ampliar fronteras. 350 años sin llevarlas más lejos de lo que ya están. Y claro, 350 años sin nuevas conquistas implican 350 años sin nuevas riquezas, sin nuevos prisioneros de guerra que pasen a ser esclavos. Porque en Roma había mucha esclavitud, que para la economía estaba genial porque trabajaban sin que hubiera que pagarle, así que imagínate. Pues resulta que llega el cristianismo, que en los dos primeros siglos de historia del cristianismo, me refiero, es un movimiento semiclandestino, es decir, está oficialmente prohibido, es perseguido en muchas ocasiones, con la muerte incluso. Pero bueno, no obstante, sigue creciendo, se va expandiendo, va ganando popularidad, hasta el punto de que en el año 313 el emperador Constantino I redacta el Edicto de Milán, que vendría a ser como una ley en la que se dice que el cristianismo es una religión aceptada, que la puedes practicar sin que te persigan. Pero es que al poco después, en el Edicto de Tesalónica, el emperador Teodosio la nombra religión oficial. Es decir, ahora no es que la puedas practicar, es que la tienes que practicar, es obligatorio. Porque ya sabéis esto que comentamos ya de la oficialidad, que si el emperador se hace cristiano, pues aquí todo el mundo es cristiano. Pues resulta que el cristianismo prohíbe la esclavitud, por lo que los romanos pierden esa mano de obra gratis, la que les quedase de descendientes de antiguos esclavos, porque ya hemos visto que no entran nuevos esclavos. Pues nada, resulta que a los trabajadores que antes te trabajaban gratis, ahora tienes que pagarles. Lo que significa que el dinero que se usaba para, por ejemplo, pagar a los soldados que defendían las fronteras del imperio, ahora ese dinero lo tienes que repartir para pagar también, pues yo que sé, a los trabajadores que están sembrando trigo en el campo, por ejemplo, ¿no? Y recordemos que ya no hay nuevas conquistas, por lo que el oro que hay en Roma es el que hay, no va a entrar más. Pero claro, la gente sigue necesitando dinero con el que comprar. Y las monedas se fabrican con oro, que es lo que les da el valor a las monedas, ¿no? Pero claro, al haber menos oro, el poco oro que hay se tiene que repartir entre las monedas que se hacen. Es decir, esas monedas que antes se hacían con oro, ahora se tiene que mezclar el oro con otros metales más baratos. Y si las monedas cada vez tienen menos cantidad de oro, cada vez valen menos. Eso es lo que se llama devaluación de la moneda, devaluación del dinero, que va a generar pobreza. Pues por si fuera poco, ocurrió un pequeño cambio climático, no demasiado grande, pero sí lo suficiente como para hacer que las cosechas fueran un poquito peores durante unos cuantos años. Pues si ya costaba dinero el pan, con la devaluación de las monedas que acabamos de ver, imagínate ahora encima que podemos hacer poco. Y ahí, cuando hablo de pan me refiero a cualquier otro producto que salga del campo. Si las cosechas son malas, ¿qué se genera? Pues evidentemente hambre. Pero es que espérate, porque ahora viene el desenlace de la historia. Resulta que los pueblos bárbaros, vecinos de Roma, que hemos visto antes, pues a su vez tienen otros vecinos, como son los hunos. Y estos hunos están entrando en territorio bárbaro con mucha violencia, saqueando y matando. Pues ¿qué hacen los bárbaros? Pues huir. ¿Y hacia dónde huyen? Pues hacia el imperio romano. Pero claro, en las fronteras hay soldados a los que el imperio paga para defender esos límites. Pero ¿qué pasa si deja de llegar dinero para pagar a los ejércitos? Pues los ejércitos a lo mejor dicen, anda que te zurzan, y no trabajan. O lo que es peor, y esto pasaba mucho, los emperadores y demás personas ricas y poderosas pagan o sobornan a los soldados de Roma como si fueran sus soldados privados, para sus propios asuntos, como puede ser derrotar a algún enemigo político o asesinar al emperador de turno para ponerme yo.
La verdad que el final del Imperio Romano es un caos de corrupción política que impide el buen funcionamiento de la administración. Pues tratando de responder a la pregunta con la que comenzamos esta última diapositiva, que cómo era posible que los bárbaros conquistasen una megapotencia como Roma, pues que Roma ya no era una megapotencia, Roma era una megacaca. Invadieron un cadáver, no un imperio. El imperio estaba ya roto, estaba corrupto, estaba desfragmentado. Por lo que estos pueblos pues entraron y se asentaron en territorio romano sin demasiadas dificultades, unas veces por la fuerza y en otros casos negociando con la propia Roma, hasta que en el año 476 se da por concluido este proceso con el saqueo de la ciudad de Roma y la expulsión del último emperador, Rómulo Augustulo. Y aquí es donde empezaría la Edad Media ya de por sí. Pero ojo, esta es la caída del Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente durará 1000 años más. Aquí en este Imperio Romano de Oriente seguirá habiendo emperadores. Lo que pasa es que no se llamará Imperio Romano de Oriente, sino que lo llamarán Imperio Bizantino, porque aunque aquí ponga Constantinopla, esta ciudad siempre había sido Bizancio. De ahí el Imperio Bizantino, el Imperio de Bizancio. Lo que pasa es que Constantino I, este mismo de aquí, el que aceptó que los cristianos no fueran perseguidos, pues dijo, vamos a cambiar el nombre a Bizancio y vamos a ponerle Constantinopla, la ciudad de Constantino. Pero bueno, que sepáis que era el Imperio Bizantino y seguían siendo tan romanos como en Roma. Que de hecho, y ya con esto termino, hay una anécdota que me parece súper graciosa, me hace mucha gracia. Y es que en el año 800, concretamente en Navidad, el día 25 de diciembre del año 800, resulta que el rey de los francos, que es Carlomagno, ha viajado a Roma para entrevistarse con el Papa. El Papa se llamaba León III. Pues resulta que negocia con el Papa León III y el Papa le dice, venga, vale, vamos a hacer una cosa, te voy a nombrar emperador de Roma, del Imperio Romano. Vamos a refundar el Imperio Romano y tú vas a ser el emperador. Pero ¿qué pasa? Que es que en Constantinopla ya hay un emperador. Es que Constantinopla es el Imperio Romano. Es la capital del Imperio Romano. Y hay un emperador, bueno, un emperador no, hay una emperatriz que se llama Irene, la emperatriz Irene, que claro, se queda, pues imaginaos, a cuadro. Se pilla un rebote que no te pueden imaginar diciendo, pero vamos a ver, si es que el Imperio Romano no hay que refundarlo, si ya está aquí, si soy yo la emperatriz del Imperio Romano. En fin, espero no haberme alargado mucho, espero no haberos aburrido mucho. Pero bueno, ya la semana que viene empezamos ya sí que sí con la Edad Media. Esto ha sido introducción. Perdonadme, espero de verdad no haberos aburrido mucho. Un abrazo.